Buenos días. Vamos a tratar, en primer lugar, a pedir disculpas porque vamos a tratar de ser lo más justo posible con el tiempo. También pedirle a los disertantes que traten de poder cumplir los 10 minutos que tienen, porque hoy hay vuelos, hay personas que ya tienen que viajar, entonces por ahí tampoco queremos que, sé que por ahí siempre nos quedamos con el sabor a querer preguntar y querer más, ¿no? Pero lastimosamente hoy estamos con vuelo y vamos a tratar de ser justos en los tiempos, incluso aunque tengamos que cortar a los disertantes. Bueno, voy a presentar al doctor José Luis Montoto Guerreiro, quien nos va a hablar de la mediación y nuevas tecnologías, poder judicial en el siglo XXI. El doctor es abogado, mediador, docente, especialista en Derecho de Alta Tecnología, tiene una maestría en la magistratura judicial y también una tesis en elaboración. Es docente en la Universidad Nacional de Misiones. Su actividad reciente forma parte de la Comisión de la Legislación General de Justicia y Comunicaciones de la Honorable Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones. Junto con el doctor José Luis va a estar también el doctor Luciano Noli, quien nos va a hablar de la justicia amigable, promoción desde la defensa pública. El doctor Luciano Noli es abogado, coordinador general en defensa pública en Avellaneda y Lanús, defensor oficial, mediador, docente universitario en la carrera de Derechos Humanos y director del Observatorio de la Secretaría Ciudadana de la Universidad Nacional de Avellaneda. Conjuntamente tenemos a Miguel Antonio Benítez, quien nos va a hablar del proceso de mediación intrajudicial. El doctor Miguel Benítez es procurador nacional, mediador, profesor en ciencias jurídicas, recibido en la UNE, tiene un posgrado en la mediación como alternativa para la gestión de conflicto, es especialista en mediación familiar, secretario del Centro Judicial de Mediación del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes. Tiene diplomatura en Dirección Nacional en Facilitadores Judiciales y doctorado en Derecho, está cursando como tesista. Lo esperamos. Me está faltando Noli. 10 minutos para cada uno. Voy a controlarlo por reloj y después las preguntas. ¿Sí? Comienza el más valiente. Bueno. Perdón. Sí. En realidad vamos a aplicar la justicia restaurativa acá, por los tiempos que nos robaron. Así comienza la mediación con este tipo de cosas, ¿no? Bueno, primero muchísimas gracias a Leo por la invitación. Ha sido muy gentil y muy generoso, excepto en el tiempo. Pero igualmente la generosidad está a la vista porque que nos tenga a nosotros acá es al lado de gente tan calificada y de un auditorio tan calificado, para mí es un honor. Así que voy a ir directamente, ya que tenemos varias transparencias y vamos a achicar a la mitad lo que teníamos que decir, vamos a avanzar y empiecen con las transparencias adelante. La idea inicial de la mediación y de la tecnología con el uso, el uso de la tecnología de la información y comunicación en métodos adecuados, alternativos o demás de resolución de conflictos, tiene como un antecedente en las migraciones. O sea, directamente nosotros estamos trabajando en la idea de que, por ejemplo, en el 2018, 78 millones de niños, niñas, mujeres y hombres fueron forzados a desplazarse de sus hogares. O sea, 78 millones a través de desplazamiento. Pero después, la siguiente, vayan avanzando, si no. La anterior era, no tan rápido. Ahí, no, bueno, métele. Esta nos va a decir una mirada. Después hay 240 millones de personas que se han trasladado por cualquier razón dentro del país o fuera de sus países. Pero la definición de migrante es cualquier persona que ha cambiado de residencia. Después hay, por los periodos de los lapsos de tiempo
o los lapsos que se trasladan son los que dicen si es mayor o menor el traslado. La que sigue. El total de 248 millones de personas viven fuera del país para el 2015. Se ha triplicado la cifra estimada desde 1970, que eran 87 millones. Eso nos está generando una mirada, un entorno. El análisis del grupo etario migrante, el 72% está en edad de trabajar. O sea, el entorno que tenemos para trabajar nosotros va a ser de un 72% de gente que va desde los 20 a los 64 años. Adelante. Ahora la Argentina. La Argentina en el 2015 contaba con la mayor población de origen extranjero de la región, más de 2 millones de migrantes, que se componían principalmente de personas procedentes de países vecinos como Paraguay y el Estado Plurinacional de Bolivia. ¿A qué sigue? Movimiento interno dentro de las provincias. En el 2001, las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy y Misiones tienen saldo negativo indicando una pérdida de población. Las tasas de inmigración y emigración entre las provincias con mayores tasas está Tierra del Fuego, Santa Cruz, San Luis, Corrientes, Neuquén y La Rioja. También resulta notoria la tasa de inmigración de la capital cuando se desagrega la información disponible para la provincia de Buenos Aires. Este es el entorno en el que nos tenemos que manejar. ¿Por qué? Porque normalmente la oferta o sea, toda esa gente se va, y obviamente si se va con sus conflictos, y además el traslado en sí acarrea una característica específica dentro de la gestión de los conflictos. Que no existía, o sea, que lo que existía, la oferta actual es esta. A nivel internacional, dentro del Mercosur y fuera del Mercosur. Cooperación jurisdiccional internacional. Todos sabemos lo que cuesta gestionar todo esto y lo que genera la posibilidad de que se haga o no. Esta forma de abordaje de los conflictos invisibiliza el conflicto, invisibiliza a la gente. A nivel interprovincial, las demandas y contestaciones de la demanda por medio del oficio de ley 22.172 y después las comunicaciones entre tribunales de distinta jurisdicción. La que sigue. Hay que empezar a generar propuestas alternativas adecuadas. Primero, a la complejísima trama de nuestro tiempo, que ahora ya es atravesada fundamentalmente por la tecnología de la información y comunicación. Y segundo, que se transforma. Y esto me parece interesante de analizar. Nosotros partimos epistemológicamente de la primera ilustración. Estamos dando respuestas de la primera ilustración, que es a través de la razón, en un entorno de la segunda ilustración, que es a través del movimiento. O sea, el conocimiento y el saber se genera a través de los datos, del Big Data. De lo que era el panóptico de Bentham, ahora estamos pasando al Big Data, que es la respuesta tecnológica a la generación 4.0 que está dentro del entorno que estamos viviendo hoy y que es el que vamos a vivir de acá adelante en muy poco tiempo. La que sigue. El medio digital es un medio de presencia en un entorno que otorga y requiere tratamientos adecuados a dicho entorno. No es cualquier presencia, pero es presencia. ¿La que sigue? Bien, ¿qué respuesta se ha dado desde la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia? La mediación en nuevos modelos se generaron 2 convenios de base. En el 2001, un convenio de comunicaciones electrónicas interjurisdiccionales con un anexo de protocolo técnico de comunicación. ¿Eso en qué se tradujo en la cotidianeidad? En que todos nos pusimos de acuerdo, porque yo en esa época estaba en el área de informática, nos pusimos de acuerdo de cómo iban a ser los nombres de dominio. Entonces, hoy es JUS Salta, hoy es JUS Misiones, por lo que se estableció en ese momento, en el 2001. Es más, todos esos nombres de dominio se reservaron en NIC-AR como para que esos nombres de dominio después tuvieran un parámetro con los correos electrónicos para hacer las comunicaciones electrónicas interjurisdiccionales. Y después el convenio de mediación con el uso de tecnología de la información que se firmó en el 2015 en esta provincia de Corrientes. Adelante. El convenio de mediación con el uso de tecnología. El artículo 1 habla que las partes acuerdan promover un intercambio de cooperación entre sus áreas de mediación y comunicaciones. La que sigue. Hace posible el uso racional y adecuado de las nuevas tecnologías. Las partes se comprometen a que las mismas supeditarán la validez de las garantías del proceso de mediación conforme a la normativa interna de cada jurisdicción. O sea, esto se traduce en el castellano antiguo a que
nosotros tenemos que supeditar la validez de los actos a lo que pida cada jurisdicción. Cada jurisdicción tiene que tener un acto, el acto tiene que ser válido en su jurisdicción. Yo no puedo trasladar, o sea, no puedo generar una ultraactividad de mi normativa a la jurisdicción a la que yo le estoy requiriendo. O la jurisdicción que está requiriendo no puede generar una ultraactividad de su propia legislación. Lo que sí puede generar condiciones de viabilidad para que se genere esa comunicación y esa mediación online cuando yo requiero, por ejemplo, la presencia de un abogado en los dos extremos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de presencia. Entonces, estamos encontrándonos en lo que el amigo Pepe Liachev, ¿está viendo? Héctor. Hoy Alberto Elizabetsky. Pepe. Bueno, Alberto Elizabetsky ha dicho que era el ciberespacio. El ciberespacio es un no lugar, pero además es un lugar. Entonces, en ese lugar estamos presentes. Y entonces las condiciones tienen que ser las condiciones de los dos extremos. Sigamos. Cada jurisdicción local garantizará la validez de los requisitos formales con los instrumentos conforme a la propia normativa. Es lo que acabo de decir. Los centros judiciales de mediación serán los puntos de contacto necesarios para la viabilidad de la mediación. Tiene que haber alguien en cada extremo que certifique que esa persona es mediadora, que está habilitada para ser mediadora, que los actos que va a realizar van a ser actos asociados a la validez de todo el proceso de mediación. Porque si se cae una pata, se cae todo el proceso. Adelante. Terminología básica. Siguiendo la línea de Naciones Unidas para la generación de normativa, acordamos entre todos algo que quizás sea una pavada, pero si no nos ponemos de acuerdo en quién es requirente y quién es requerido, no podríamos saber quién es quién y quién puede pedir y quién puede recibir o quién debe recibir la información que debe remitirse. Perdón, sigamos. Esto es un ejemplo de lo que en realidad cada centro va a hacer, pero esto después es lo que se va a caer, porque nosotros tenemos la idea de que cuando hay mediación online siempre hay una computadora. O en realidad el convenio es de tecnología de la información y comunicación, y después vamos a ver que por ahí empieza con video y audio, y después se cae el video y seguimos en audio, pero eso lo tenemos que acordar, la que sigue. Los firmantes se comprometen a sus respectivos servicios, deben contratarse previamente para informarse e informar a las partes. O sea, yo cuando tengo una mediación con Corrientes, yo, Centro Judicial de Mediación, le pido a Corrientes, me pongo en contacto con Corrientes y les digo qué necesidades tienen, qué hay para que yo pueda tener la relación con ustedes, ese contacto. Entonces le digo qué características tienen los respectivos servicios, mi servicio requiere abogados, el tuyo lo requiere o no lo requiere. La modalidad de trabajo que se acuerde para el caso concreto va a ser con el caso concreto porque por ahí hay menores, por ahí no hay menores, por ahí hay que trasladarse. Nosotros estamos realizando en este momento una mediación que se está haciendo desde Alem con Tierra del Fuego o desde Puerto Rico, también con Tierra del Fuego. Tenemos muy buena relación y se dan estas condiciones y hay que visibilizarlas. ¿Por qué? Porque lo que estaba invisibilizado por el procedimiento tradicional en soporte papel aparecen, empiezan a surgir, y ahora después vamos a ver el avance, cómo se han incrementado las mediaciones, cuando uno genera la oferta, genera la posibilidad. Adelante. El artículo 7. El uso de las TICs en mediación se incorporará en todo el proceso. ¿Esto qué significa? Que el proceso, que el proceso de mediación es un proceso que no puede ser simplificado ni bajado a lo territorial, pero sí lo requiere la normativa, al soporte papel, pero si lo requiere la normativa sí lo va a hacer. ¿Qué significa? Que nosotros, cuando llegamos, le mandamos a ellos el convenio de confidencialidad, firmamos los convenios de confidencialidad, después si se llega a un acuerdo, se arma el acuerdo, yo lo remito allá, ellos lo chequean, se hacen 5 o 6 copias, las copias se firman allá y después las firmamos nosotros. Y después yo, que soy el requirente, remito toda la documentación para que la firmen ellos. Se certifican las firmas allá, vienen acá y lo homologo yo en Misiones. ¿Está? Ese es el proceso abreviadísimo.
Para adelante. Bueno, las presentes reglas tienen como objetivo garantizar las condiciones de uso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Estas son las reglas de la FSILIA, esta es la parte social. O sea, esto lo que apunta es a generar, o sea, no es una cuestión para ricos. Que normalmente cuando se habla de tecnología se dice no porque tenés que tener el tal marca o tal otra marca. Es más, la tecnología que se utiliza, si se hace en software libre, mejor. ¿Por qué? Porque no trabajamos con software propietario. Todos los desarrollos que tiene el Poder Judicial de la Provincia de Misiones son en software libre. La que sigue. Actividades. Ahora, ¿eso qué consecuencia tiene de puertas adentro de cada provincia? Nosotros dictamos una resolución para que, para hacer un checklist de lo que tenemos que hablar con cada provincia, con cada jurisdicción, antes de ver si existe la posibilidad de mediación. La mediación online no es una obligación, es una posibilidad, donde se prioriza la garantía y donde se prioriza el proceso de mediación a la tecnología. La tecnología es una herramienta y cuando la herramienta conspira con la garantía del proceso, se deja de utilizar la herramienta. Sigamos. Estas son las cuestiones, o sea, la acordada 4/16 homologó el convenio que se firmó aquí en Corrientes dentro de la Junta Federal de Cortes. La resolución 51 del 18, dictada por la dirección del centro, marcó ciertos puntos que tenemos que tener presentes. La tecnología, la normativa, recursos humanos, logística, costos y otros. Adelante. Vamos a ir más rápido acá. Por ejemplo, recursos, logísticas e incidencias. La tecnología de audio o se incluirá audio y video. ¿Por qué? Porque si la gente dice, yo no tengo posibilidad de tener audio y video, pero quiero hacer una mediación, bueno, lo hago a través del audio solamente. ¿Qué sucede si carece de alguno de los medios o si durante el proceso los niveles de calidad de la comunicación impiden el normal y eficaz desarrollo de la mediación? Eso hay que acordarlo. O sea, nosotros empezamos a trabajar sobre acuerdos interjurisdiccionales. ¿Para qué? Para que después no nos explote en la cara que se cortó el audio. ¿Qué hacemos? Se cortó el video. ¿Qué hacemos? Se corta la luz. Es casi lo mismo. Para nosotros, ¿no? Es una mediación en el piso 12 y se corta la luz. Sí. Y la persona no tiene capacidad para subir. Yo digo que es el mismo efecto. Bueno, está bien. Nosotros podemos, de alguna manera, seguir con la mediación. Si se corta la luz, sí, no podemos seguir porque no hay nada. Pero si se corta el video, sí podemos seguir, si se acuerda. Adelante. Las garantías que viabilizan y sostienen el proceso. ¿Qué centro de mediación es responsable a cargo de quién se encuentra y que garantice para sí y para el otro el cumplimiento de los requisitos mínimos? Si el proceso es voluntario o es obligatorio, si necesita asistencia técnica jurídica o no, si la suspensión produce la suspensión máxima de los procesos, porque si nosotros tenemos derivado, se suspendió el proceso que está corriendo dentro de lo adversarial. Entonces, tengo que armar la agenda a los efectos de que eso no afecte la suspensión del proceso que yo tengo en la jurisdicción. Adelante. Recursos humanos, mediadores. Esto es muy interesante porque para llevar adelante una mediación a distancia es necesario que haya un mediador capacitado, porque no es lo mismo. Realmente hemos tenido experiencias con mediadores que no están capacitados, no están formados, o centros que no tienen internalizado el proceso como lo tenemos internalizado y lo debemos tener internalizado, que ha generado gravísimos problemas o inconvenientes que hay que salvar en ese momento. ¿Por qué? Y porque o llamaron antes el mediador, pensó que había que llamar directamente, sobre todo cuando son mediadores que están fuera del Poder Judicial, que directamente reciben la cuestión de mediación online, llaman por teléfono a la parte y les dice, bueno, yo me voy a tener que comunicar con usted porque yo soy el mediador de cualquier provincia. Entonces la parte le dice, ¿usted quién es? No, porque yo fui sorteado, estoy en la provincia de tal y quiero hablar con usted para ver qué quiere. Esa persona tiene cero formación en esto y eso genera un problema. Nosotros hemos generado casi una cultura dentro de la gente como para que quien sabe del proceso viene directamente al Centro Judicial de Mediación y nos dice, señores,
me ha llamado una mediadora de tal lugar, ustedes son mis centros, discúlpeme, yo me voy a comunicar con mi centro de mediación. Y entonces nosotros tomamos contacto con ellos. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque no es el mismo entorno. Y si tenemos dificultades en la formación de mediadores en el entorno no virtual, imagínense las dificultades que se suman cuando nosotros entramos a un entorno virtual. ¿Está? Sigamos pecando. El tema de los registros. Es importante saber si el mediador está registrado, no está registrado, si está vigente su matrícula, porque por ahí tiene una sanción y está fuera de vigencia su matrícula. Entonces, todo eso es importante. Por eso es importante que haya un centro de mediación, y ahí hago una nota más, y una institución que se haga responsable a los efectos de que la mediación sea viable. Entonces, no es solamente para poderes judiciales. Por ejemplo, tenemos firmado un convenio con la Fundación Nacional de Mediación de Brasil, y no es una institución responsable que se hace cargo, y hemos tenido muy buena recepción. Estamos trabajando, bueno, eso lo digo después. Sigamos. A través de la asociación, la primera experiencia, la Asociación Misionera de Mediación recibe una consulta de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, ¿dice? Centro de Mediación de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Misiones, no, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de la UBA. Ellos piden, hablan con la Asociación Misionera de Mediación, la Asociación Misionera de Mediación se comunica con nosotros, y el requirente se encontraba en Buenos Aires y el requerido estaba en Oberá. Y además tenían ambos escasos recursos económicos. Entonces, esto en el 2013 hizo que la asociación derive al Centro Judicial de Mediación y que nosotros llevemos adelante el proceso de mediación. Sigamos. Se hacen todas las gestiones, como nosotros no teníamos la posibilidad de llevar adelante, un minuto, sí, en un minuto voy a decir que, bueno, nos pasó que tuvimos que pedir permiso, nos dieron permiso, hicimos todo. La siguiente. En el 2008 se llevaron adelante gestiones con Brasil a través de la Fundación Nacional de la Mediación. Y ahora en el 2019 estamos gestionando un caso con España, con el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación de España, quien su presidente, la Rosalía Fernández Alaya, realizó todas y está realizando todas las gestiones a los efectos de quizás no adherir, pero que empecemos a trabajar un convenio como para que el Consejo General del Poder Judicial o el GEMME pueda pedir colaboración a cualquier provincia argentina en caso de que haya necesidad de una mediación internacional. Adelante. Esta es la reunión en la Junta Federal de Cortes que se llevó a cabo el 7 de mayo de 2018, que arrancó las firmas con una videoconferencia que tuvimos con la gente de Belo Horizonte. ¿La que sigue? Esta es un análisis de evaluación mínimo, que no se ve demasiado, pero bueno, yo les voy a contar. En el 2013 hubo un caso, en el 2014 4, en el 2015 11, 2006 9. Hoy podemos hablar que en el 2019 ya tenemos 25 casos y en el 2018 hubo 32. Las cuestiones son con todas las provincias, Buenos Aires, Río Grande, Tierra del Fuego, Salta, Corrientes, Santa Cruz, Santa Fe, Neuquén, Chaco. O sea, esto está funcionando y está vigente y está a disposición de todos ustedes para seguir funcionando. Y esto no para. Adelante. Ahora volvemos al Poder Judicial. Y ahí voy a lo que considero que con esto cierro, sí, con todo gusto. ¿Cuál es el indicador? Porque el tema es que nosotros empezamos a trabajar sobre las prácticas. Y las prácticas son las que van indicando, o sea, qué podemos llevar a hacer y qué vamos a tener. O sea, las prácticas lo que hacen es decir, bueno, la norma es un horizonte de posibilidades. Y ese horizonte de posibilidades, como decía Foucault, es el que me va a permitir trabajar sobre las prácticas. ¿Por qué? Porque si yo estoy sobre la base de se podría decir, el acceso a la justicia, recién estuvieron hablando que en la justicia restaurativa yo estoy restaurando derechos. El acceso a la justicia me va a decir, bueno, pasó tal cosa, yo voy a restaurar tal situación y entonces vamos a acceder a la justicia. Pero el Poder Judicial ya no se puede contentar con solamente dar justicia, tiene que generar espacios de paz. ¿Por qué? Porque la mediación vino a cambiar eso.
Entonces tiene que trasladarse la teoría de la norma que me hace acceder a la justicia a la teoría del conflicto que me hace acceder a la paz. Entonces, pero eso tengo que analizarlo. ¿Cómo hago ese paso? Ese paso lo hago mirando. Si hay relaciones de poder entre los actores del conflicto, el Poder Judicial establece estados de dominación. ¿Lo puede hacer? Lo puede hacer, lo va a hacer y lo tiene que hacer. Pero en cierto contexto en que el conflicto se lo pide. Ahora bien, si genera relaciones de poder que posibilitan la lucha en un espacio de diálogo, establece prácticas de libertad, dando espacio para la retórica estructural. Esto está asociado, o sea, la base de esto es Michel Foucault, obviamente, y por el otro lado, Boaventura de Sousa Santos. Boaventura de Sousa Santos dice que hay 3 elementos estructurales dentro del derecho: la retórica, la burocracia y la violencia. Cuando nosotros nos vamos del proceso, estamos en el proceso de dominación, nosotros trabajamos sobre la burocracia y la violencia. Cuando nosotros estamos trabajando dentro de un espacio de diálogo, nos vamos de la burocracia a la retórica. Listo. En la que sigue, y ya creo que ya terminó. ¿Eso qué genera? Que se genera voluntariedad y que que el Poder Judicial sea un espacio para que todos construyamos nuestra identidad. ¿Por qué? Porque esa oportunidad nos la da el conflicto. Y el conflicto judicializado es intransferible. Entonces, nosotros, dentro de la estructura del Poder Judicial, cuando generamos espacios de diálogo, generamos posibilidad de que la gente construya su identidad. ¿Por qué? Porque la identidad no es solamente lo que pienso yo que soy, sino lo que el otro me cree. Es una co-construcción, es un acuerdo la identidad. Adelante. Ya creo que no hay más. El Poder Judicial es un posible generador de espacios de paz. En el contexto de la crisis generada por el conflicto, con respuestas eficientes y eficaces. Debemos ser eficientes y eficaces. Es lo único que nos salva. ¿Por qué? Porque en este momento, donde si yo pongo una tarjeta de débito y tarda más de 4 segundos de darme la plata, yo pateo el cajero. ¿Por qué? Porque no es eficiente. Porque me robó, empecé a sacar conclusiones, se rompió el cajero, no tiene plata. ¿Por qué no me devuelven la tarjeta? Bueno, yo no puedo estar esperando 6 años, 4 años, 5 años una sentencia. La posibilidad de construcción de mi proceso de identidad y con ello promover un espacio de generación democrática. Porque cuando yo co-construyo mi identidad, genero espacios de co-construcción democrática. Y ahí el futuro depende de lo que decidas hacer hoy, según Gandhi. Nada más. Cualquier cosa ahora para los futuros disertantes, el poco tiempo que le queda, hágase cargo, doctor. Bueno, no sé qué, Filmina, con qué, si tenés el power. Bueno, igualmente voy aprovechando el tiempo porque estamos súper jugados. Básicamente lo que yo voy a hablar es respecto de una situación que, se desarrolló en el campo, es decir, dentro de ello soy coordinador general de la defensa y tengo a mi cargo una defensoría oficial. La cuestión es que atiendo yo a los detenidos, bien, tengo yo un contacto personal con ellos y en base a las charlas que fui teniendo con ellos es que fui encontrando situaciones que se iban repitiendo. Cuando me siento a hablar con ellos, muchas veces ellos ya me contaban de su experiencia de que habían pasado por la justicia de menores o que ya habían pasado por la justicia de mayores. Y acá es donde yo digo, loco, ¿cómo puede ser que ya se prendió la luz dentro del sistema judicial y a esta persona no le dimos una respuesta que sea positiva? Es decir, lo volvemos a encontrar dentro del sistema, volvemos a generar un montón de gastos, hay algo que estamos haciendo mal. Bueno, seguimos sin la Filmina, pero vamos avanzando. En base a esta experiencia personal es que decidí confeccionar una encuesta. Esta encuesta la fuimos tomando de distintos instrumentos internacionales y como primer punto tomamos qué pasó con nuestra población carcelaria. Lo cierto es que si hacemos una flecha o tomamos los distintos números y datos de los últimos 15, 20 años, vemos cómo es continuamente ascendente. ¿Pasamos a la siguiente? A mí... Lo rompí. Pero bueno,
acá lo que vamos viendo es cómo va siempre subiendo. Pásame la siguiente filmina, por favor. Cómo va siempre subiendo la flecha. Fíjense cómo en el año 97 teníamos 11.000 presos y hoy en el 2018 tenemos 45.000 presos. Es decir, que hay algo que estamos haciendo mal. Lo que estamos generando es presos. Estamos generando, en lugar de a las personas de poder resociabilizarlas, de buscar la paz, de volver a insertarlas, lo único que estamos haciendo es, estamos haciendo que las personas que están privadas de su libertad vuelvan a reincidir y vuelvan a caer en este espiral de violencia que no se termina más. A partir de esto es que dije, bueno, a ver, ¿dónde estamos? ¿Cuál es nuestro campo de trabajo y qué es lo que tenemos que hacer? Como una experiencia muy cortita es la provincia de Buenos Aires hoy está saturada de presos, tal es así que cuando vamos a visitar las comisarías, muchas veces por las condiciones de detención las tenemos que clausurar. Nos pasó de una comisaría en Avellaneda que la clausuramos y como la policía nos seguía metiendo los presos, se soldaron, pedimos al juzgado que nos suelde la puerta para que no nos sigan usando esa comisaría. Cuando vamos de vuelta a revisar la comisaría, nos habían roto la soldadura y la habían vuelto a usar. Entonces ahí la solución fue creatividad. ¿Qué hacemos? Sacamos la puerta. Bien, estamos tan explotados de lo que es el sistema carcelario que necesitamos buscar nuevas situaciones. Vamos a pasar a la siguiente. Avanzamos una más. Ahora, yo lo que empecé es, digo, bueno, a ver, ¿cuál es nuestro público? ¿A qué tenemos que aspirar? ¿Dónde es que tenemos que empezar a trabajar? Y lo que encontramos es que esta situación de todas las personas que estábamos, o la mayoría de las personas con las cuales estaban en conflicto con la ley penal, eran todos, o su enorme mayoría tenía el secundario incompleto, es decir, que hacemos una primera asociación de delito con escolaridad. Vamos a la otra. Y acá es donde vuelvo a asociar otro ítem, que es el trabajo. Aquellas personas que menos de 18 años, bien, ya fueron privadas de la libertad y que no terminaron el colegio, ya empezaron a trabajar a los 15 años, ya están realizando trabajos. Avanzamos una más. Estos trabajos que ellos están trabajando, como no terminaron el secundario, son en su enorme mayoría changas informales y trabajos marginales que no les generan. Y esto, perfecto, buenísimo. Fíjense acá, el 25% eran trapitos, es decir, personas que trabajaban dentro de la calle o realizando tareas poco calificadas o nada calificadas. El 40% son trabajos no calificados, con lo cual el 65%, el trabajo que tenía era de escasa calificación. ¿Por qué? Porque no estaban educados. Entonces, digo, ya que estuviste dentro del sistema, el sistema, ¿qué herramientas nos va a dar para que esta persona pueda evitar y que no vuelva a delinquir? Acá si miramos, es esto que yo les había mencionado anteriormente, la edad en que cometieron su primer delito. Fíjense cómo el 50% es antes de los 18 años. Y ya también el contexto en donde se van desarrollando las actividades, es decir, que hay un contexto en donde sus amigos también se están manejando. A mí acá lo que me interesa es ver, muchachos, con quién estamos trabajando, porque nosotros cuando necesitamos trabajar con mediación penal o con justicia restaurativa, que es lo que yo ahora después voy a terminar cerrando, nosotros tenemos que saber con qué elementos podemos llegar a la otra persona para que de esta forma podernos comunicar y podemos llegar a un buen puerto. Entonces, vamos a estar trabajando con gente que está con una escasa escolaridad. Cuando uno les pide que firme un acta, uno los ve cómo escriben con palotes, ¿no? Te ponen Juan con unas letras que, voy a ser sincero, mi hijo de 7 años escribe igual que los chicos que estoy atendiendo. Cuando los escuchás leer, si la vean. Entonces, nosotros tenemos que saber con quién estamos trabajando para poder comunicarnos y poder encontrarle una solución a este tema. Por otro lado, me interesa muchísimo ver en qué contextos sociales que los chicos se están criando. Fíjense cómo el 49% de las personas con las que yo venía trabajando ya tenían algún familiar que estaba detenido. El familiar, esto se lo paso por otro dato, el familiar en su enorme mayoría era un hermano, no era el padre. No es que
hay un 22% que tenían padres detenidos o que habían estado anteriormente. Digo, no es una situación de padre delincuente, hijo delincuente, pero sí creo que cuando encontramos que hay un problema de delito dentro de una familia, tendríamos la obligación de ir a trabajar con esa familia para evitar prevención, porque una vez que se cometió el delito ya está, llegamos tarde. No, nosotros tenemos que llegar antes ahí. Por otro lado también, dentro de la encuesta, bueno, no les conté la encuesta que hice por una cuestión de tiempo porque quiero llegar a otros puntos, pero en la encuesta de las personas detenidas en la alcaldía de Avellaneda, el 50% ya había estado detenido anteriormente. Es decir, que a mí lo que me interesa hablar puntualmente es, sí estoy tremendamente convencido de la necesidad de una mediación penal, ¿bien? Y de una justicia restaurativa. ¿Por qué digo esto? Porque nuestro sistema penitenciario no funciona. Es decir, la pena como prisión preventiva o la pena como privación de la libertad, si nosotros, ya está, ya terminó, ya claudicó, a ver, es claro, te lo muestro con esto, en el 2004 había 11.000, en el 2018 hay 45, a ver, flaco, ¿querés generar presos? Ok, vamos bien, ahora, ¿querés generar inclusión? ¿Querés buscar una solución alternativa? Y ahí es donde tenemos que recurrir a la mediación penal y a la justicia restaurativa. Nancy hoy nos hablaba de esto y es verdaderamente, Bauché ayer hablaba, y bueno, yo también conozco el trabajo de Germán en Lomas, si uno mira los números de la justicia restaurativa y principalmente de la justicia restaurativa en menores, ahí es donde tenemos un excelente remedio para evitar esta situación. Que yo lo que quiero es evitar esto. Entonces, en la justicia restaurativa, y esto es un poquito donde voy a dar 3 tips que me parecen importantes para trabajar. Cuando nosotros vamos a trabajar en la justicia restaurativa o en la mediación penal, nosotros necesitamos comunicarnos con la persona. Y ahí es donde nosotros necesitamos saber de dónde vienen cada uno de ellos. Tenemos que saber que tienen una escolaridad que es muy reducida, tenemos que saber que en el contexto donde nosotros los atendemos, ellos no están cómodos, ellos no saben, vos le decís, mira, yo soy tu defensor oficial, pero no lo vi nunca. Es decir, el chabón entra, me ve a mí, le digo, mira, soy tu defensor oficial, estoy acá para ayudarte. El flaco me dice, ¿qué onda? A ver, ¿de dónde? Si no te vi nunca, ¿quién me asegura o quién me dice que vos me vas a estar ayudando? Ahí es donde hay pequeñas técnicas, ¿bien?, para tratar de ayudarlo. Primer punto, y acá es donde yo después me engordé 10 kilos, es yo compro todos los días una docena de facturas. Entra, le digo al flaco, sacale las esposas. Primer punto, lo atiendo sin las esposas. Segundo, vienen de comisaría o de la unidad penitenciaria, con lo cual sé que tienen hambre. Digo, ¿querés una factura? ¿Bien? Listo. Ya, a ver, el flaco dice, este me está atendiendo, me sacó los ganchos, me está dando de comer. Le digo, ¿querés llamar a tu casa? Ya soy Dios. Para el tipo, ya soy Dios. Le di una factura y un llamado de teléfono, nada. Gasté 10 pesos hasta ahora. Entonces, esas técnicas de acercamiento, en la cual también uno, la siguiente técnica que le tengo que decir es, nunca lo llamemos por el apellido, no le digas Martínez. Decirle, hola Carlos, hola Jonathan, ¿cómo te llamás? A ver, ni siquiera tenés que preguntar, vos ya tenés la causa adelante, es decir, le mirás de reojo y sabés que el pibe se llama Luciano, se llama Cristian. Digo, trátalo con el nombre, hacé lo que se sienta confort, que se sienta acogido, porque ellos lo que están necesitando en algún punto es eso, nosotros tenemos que generar un vínculo entre ellos para de esa forma poder empezar a deshilachar todo el conflicto que tenemos. Entonces, para tratar de resumirles un poquitito, creo que la justicia restaurativa y la mediación penal es lo que se viene. El sistema penitenciario está por explotar en cualquier momento. Provincia de Buenos Aires no alcanzan. No es que vos decís, bueno, ok, proyectamos y construimos 3 cárceles, no alcanza, no llegamos nunca a construir cárceles, primero que no sirve, ¿bien? Porque sí que, a ver, esto de prisión depósito que habla Soso no sirve. Nosotros tenemos que hacer prevención y para eso, para la prevención, tenemos que tomar también resoluciones que sirvan, que hagan a la paz. Ahí vamos con la justicia restaurativa y con la mediación penal. Entonces, para que funcione la justicia restaurativa y la mediación penal, tenemos que hablar y tenemos que llegar a ellos. Por eso es fundamental saber con qué grupo estamos trabajando. Acuérdense, tienen muy poca escolaridad. Vienen de hogares donde viven 5 o 6 personas en un mismo ambiente. Donde el delito por una situación de
necesidades, muchas veces fue una herramienta para poder satisfacer situaciones personales que ellos necesitaban. Entonces, tenemos que generar vínculos con ellos y tenemos que empezar a pensar en pacificar las situaciones. Para resumir, consejos. Háganlos que se sientan cómodos, trátenlos por su nombre, permítanles que usen el teléfono. Dame un segundito. Permítanles que usen el teléfono y escuchémoslos. Nosotros tenemos que... no importa si son... Primero que el chico no va a hablar más de 1 hora. No va a hablar más de una. Digo, ¿cuánto te molesta? 1 hora. Sentate y hacele una escucha activa. Esto me parece muy importante. Llama a la familia, llama a los amigos, meté gente, porque esta gente también es lo que después te va a dar un marco de contención. Entonces, si somos vivos y sabemos leer las situaciones, nos va a dar una herramienta para poder llegar, para después ir a un buen puerto. ¿Bien? Muchas gracias y seguimos con esto. Miguel, ¿tenés la... ¿Está prendido? Sí, sí. ¿Me cambias? Ah, bien. Bueno, gracias. Hola, buen día. Bueno, trataré de no abrumarlo con el tiempo es tirano también. Así que como comunicadores, nosotros en la mesa de mediación, siempre tenemos que sortear esta parte de la dificultad en la mesa, cuando los abogados están apurados y el tiempo es de las partes. ¿Sí? Tenemos que bregar con esta cuestión casi permanentemente, al decirle al abogado que por favor, sin dejar de deslegitimar a ellos, ¿no? Porque son ampliamente una persona colaborativa en el escenario de la mesa de mediación, tampoco podemos dejarlo al margen. Simplemente transmitirle que el tiempo es de las partes y nos debemos a ellos. En la mediación intrajudicial pasó mucho tiempo y mucha agua bajo el puente para que la justicia también interprete e incorpore estos mecanismos alternativos de solución de conflictos. En nuestra provincia, en realidad, desde el año 2003, comenzamos, bueno, en principio le voy a transmitir estos conceptos genéricos que manejamos en la mediación intrajudicial, que no quita a que en el momento de poder colaborar de manera privada con las cuestiones de soluciones pacíficas a los conflictos que se plantean en la sociedad también, sin necesidad de judicializar los conflictos, también podemos actuar. Con esas cuestiones laborales también le brindamos algo de lo que la sociedad nos ha brindado a nosotros, también de alguna manera devolverla, ¿no? La mediación intrajudicial es un elemento de innovación en la justicia en este tiempo, pero ya dejó de ser solamente el elemento complementario de la resolución de conflictos, sino un modelo ya adecuado de intervenir en los conflictos que se plantean en ese ámbito judicial. Y consideramos a la mediación como la frontera entre el litigio y el conflicto. También está la oportunidad que tiene el justiciable de elegir resolver o solucionar su conflicto previo a la instancia judicial, o bien, llegando a la justicia, seguramente la justicia deberá brindarle el espacio adecuado para buscar la solución a sus conflictos. Esa diferencia que por ahí el justiciable tiene y que tenemos que explicarlo y que todos conocen, es hacerle saber de que en ese ámbito mediatorio no se busca resolver un conflicto, no está el mediador para resolver ni la justicia para hacerlo, sino está para ayudarlo colaborativamente ¿a qué? A buscar la solución a sus problemas. En la instancia intrajudicial, por supuesto, la cuestión no pudo trabajarse o valorarse en una instancia previa, privada, de esta gestión pacífica del conflicto, por lo tanto, ya hay una demanda o una acción judicial por su pretensión, donde vuelca el abogado, no la parte, muchas veces, los intereses, las necesidades
y seguramente las motivaciones que tiene el propio profesional a interponer una acción en el ámbito judicial, que no siempre es correlativo a la verdadera pretensión del justiciable. Y acá es donde decimos, ¿no? Es una diferente mirada de abordaje del conflicto. ¿Por qué? En lo judicial, ¿qué trabajan los jueces? Documentales, el expediente, muchas veces 2, 3, 4 cuerpos, años de litigios. Sin embargo, nosotros trabajamos ¿con quién? Con el verdadero protagonista del conflicto. ¿Quiénes? Las mismas partes. Trabajamos con las personas y no con los expedientes. Primer diferencia, pequeña, gran diferencia. Entonces acá cambia esa perspectiva de ver a las partes como verdaderos protagonistas de la solución a su conflicto, ¿no? Y ese éxito del encuentro comprende a la autorresponsabilidad por alcanzar ese eventual acuerdo y trayendo a colación el modelo transformativo. No siempre va a ser el acuerdo a lo que nosotros nos pongamos a trabajar en la mesa, sino simplemente a cambiar y transformar actitudes respecto al conflicto que los lleva. La dinámica mediatoria quiebra con el principio objetivo de la derrota. ¿Por qué? Porque en la mediación nadie va a ganar y el otro va a perder. Todos deben ganar. En esta instancia, los jueces no entienden de esta manera como los profesionales. Siempre buscan, seguramente, que haya un ganador y un perdedor. Y siempre van a esperar el justiciable esa sentencia, que no siempre es posible cumplirla. ¿Sí? Cuando llegamos a acuerdos verdaderamente satisfactorios, vamos a alcanzar seguramente la satisfacción plena, que no está plasmada en la sentencia, sino en la voluntad de cada uno. El juez cercano, hoy, fíjense, paradoja del destino, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que venimos trabajando con estas técnicas y herramientas en el ámbito social y también en lo judicial? Y hoy viene a incorporarse la oralidad al proceso. ¿Qué similitud tendrá la mediación con la oralidad en los procesos? Muchísimo, ¿no? Nosotros esto lo venimos haciendo hace mucho tiempo. El juez comienza hoy a tener el encuentro con los verdaderos protagonistas del conflicto. Es un verdadero desafío institucional, ¿no? La mediación intrajudicial en la provincia de Corrientes, construcción de voluntades permanentes en este ámbito de la mediación. Me voy a adelantar un poquito porque me están diciendo que ya estamos en tiempo. 10 minutos más. 7:30. Bien. En este tránsito judicial de los procesos que nos llevan por derivación, también hemos trabajado en una mesa interpoderes, incorporando desde el año 2003, el proceso tan solo era civil comercial, algunas cuestiones de familia, y lo laboral estaba excluido. En el 2009 incorporamos la mediación penal judicialmente, y recientemente el año pasado concluimos en esta mesa de interpoderes un trabajo realmente muy atenuante respecto a algunas cuestiones que ya se trabajaron acá, que no voy a volver sobre ellos, en la justicia penal restaurativa, y creamos lo que denominamos el protocolo de mediación penal juvenil. Es decir, en delitos entre 16 y 18 años que sean tranquilamente un ámbito que podamos traer y contener, no solamente al ofensor ya, sino trabajar ¿con quién? Con una estrella también del proceso en esa instancia, que es la víctima. Trabajar con la víctima. ¿Qué quiere la víctima realmente de sus cuestiones? Es muy importante tenerlo en cuenta en ese momento, ¿sí? La sociedad está avida, por supuesto, ¿y qué le exige al Poder Judicial? La sanción y la represión, la sentencia, pero no es muchas veces lo que quiere el justiciable, lo que quiere la víctima. Realmente en esa mesa trabajamos con la víctima para que realmente hayan satisfechos sus pretensiones de ambos y que los acuerdos alcanzados puedan ser realmente posibles en su cumplimiento también.
Estratégicamente en la provincia de Corrientes tenemos hoy 5 centros. Capital como sede central y estratégicamente a lo largo de los esteros de Liberá, que está en amarillo, tenemos en la costa del Uruguay a Santo Tomé, en la costa del Uruguay también a Paso de los Libres y en la costa del Paraná a Goya y Esquina. Y no se agota la intervención intrajudicial de estos procesos, porque cada uno de estos centros van itinerando donde el servicio necesite. Intervenciones de trascendencia en el ámbito intrajudicial que tienen que ver con conflicto de poderes. No está plasmado en la ley. Sin embargo, como son cuestiones de interés público, como quien dice, y donde hay conflicto de poderes entre el Estado provincial y municipal, también podemos intervenir. La ley no prohíbe. Lo que no prohíbe la ley está permitido, ¿no? Y si podemos ir a buscar un poco de paz en esos ámbitos, también lo hacemos. Usurpaciones, en eso tengo un trabajo muy lindo que está comentado el año pasado en el Congreso Mundial, que tiene que ver con la comunidad originaria y el derecho de propiedad de aquella cuestión de pueblos originarios que estuvieron litigando por más de 15 años en un proceso que llegó hasta la Corte y no pudieron resolver judicialmente aún teniendo o habiendo obtenido una sentencia, y sí en 2 audiencias con empatía, con protagonismo de las partes y con demás, comer en sus propios lugares, andar en sus lugares, pudimos solucionar realmente su conflicto, obteniendo el derecho de propiedad y la convivencia pacífica de las empresas del lugar y de la comunidad originaria. La mediación a distancia que bien transmitió José Luis, hoy el móvil laboral que prevé nuestra provincia dispone ese mecanismo que también en la justicia tiene que de alguna manera incorporar a su sistema para brindar el servicio a la comunidad. La distancia ya no es un obstáculo. Sí, el proceso de mediación online es posible y de hecho lo trabajamos. Y una cuestión importante para terminar. Si bien estadísticamente las cuestiones por ahí no son visibles, pero sí podemos determinar algunos casos que trabajamos permanentemente, esto en el año pasado, en lo que va del año también, esto fortaleció, se incrementaron y se trabajaron mucho más porque las derivaciones fueron más, no porque hubieran más conflictos, tal vez así lo sea, pero las derivaciones también son mucho más. Pero fíjense, el porcentaje de acuerdo se ubica en que de cada 10 casos que ingresan al Poder Judicial, casi 8 se van con una solución de las mismas partes. Es decir, solamente un 20% litiga hasta conseguir una sentencia y que esa sentencia no siempre es la que uno espera. Y vuelve al centro para ver de qué manera pueden cumplirla. Con lo cual ese 20% hubiera trabajado antes y seguramente en menor tiempo y con menor costo hubiesen también solucionado sus conflictos. A nivel nacional teníamos un trabajo hecho el año pasado que lo presentamos desde la Junta Federal de Cortes en el Congreso Mundial y no está tan lejos de este paradigma de la solución del conflicto por la vía no litigiosa. De cada 10 casos que llegan en el ámbito nacional a los ámbitos judiciales, el 50% va con una solución pacífica, no litigiosa, ¿no? Esto lo pueden ver, seguramente lo van a pasar a cada uno de los que quieran ver esta estadística que logramos. Y bueno, el primero en pedir disculpas es el más valiente, el primero en perdonar es el más fuerte y el primero en olvidar es el más feliz. Los convoco a todos a seguir trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel.